Al terminar el libro a los Hebreos, hace 2 semanas, Jonathan dio una introducción a la segunda serie del libro de Salmos, que es el libro 2, y estamos seleccionando algunos salmos, ¿verdad? Y yo he seleccionado, después de, obviamente vamos en orden, 46, 49, y hoy he seleccionado el Salmo 51. Salmo 51 creo que es un salmo bien conocido por la mayoría de nosotros. Es un salmo, es lo que algunos han llamado el salmo penitenciario por excelencia. Dicho de otra manera, es un salmo que nos enseña el verdadero arrepentimiento. Y de alguna manera creo que hay dos temas que yo quiero resaltar en la enseñanza de esta mañana. Es el verdadero arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, y regeneración no es lo mismo que perdón. Y eso es algo que el Salmo nos enseña de una manera muy hermosa. Voy a leer Salmo 51, y algo interesante de este salmo, a diferencia de otros salmos, es que este salmo nos da el contexto histórico, nos dice qué era lo que estaba sucediendo cuando el salmo fue escrito. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, 1, para el director de coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes han oído la historia, pero quizá no todos, y quizá vale la pena recordar unos cuantos detalles más de esa historia cuando el rey David se llegó a Betsabé. Entonces voy a leer un poco el contexto histórico y quizá vamos a hacer algunas meditaciones. Y el contexto histórico lo encontramos en en el segundo libro de Samuel, y dice segunda Samuel, capítulo 11, del verso 2 al verso 9. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esa Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y Betsabé concibió y envió aviso a David diciéndole: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías elitita. Y Joab envió a Urías elitita. Sería ideal leer todo el capítulo, pero por causa del tiempo lo siguen leyendo ustedes en casa, pero el resto del capítulo nos cuenta cómo David, en primer lugar, David no estaba planificando caer en pecado, ¿verdad? Él no estaba, él no fue un plan que armó antes del pecado, sino que sí vemos una planificación que surge, pero él estaba simple y sencillamente caminando, paseándose, claro. El texto también nos dice unos versos antes que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, dando a entender que él debería de estar en la guerra. Miren, hermanos, es imposible, o sea, nos quedamos cortos. A veces es muy fácil decir David, pero realmente David es uno de los personajes principales de la escritura. Es uno de los héroes de la Biblia. O sea, David fue primero catalogado por la misma escritura como un joven que temía al Señor, como el dulce cantor de Israel, como el mejor de los reyes que tuvo el pueblo de Dios, como el mejor de los guerreros que tuvo el pueblo de Dios, calificado por la escritura como un hombre conforme al corazón de Dios,
O sea, cualquiera de nosotros nos quedamos cortos si quisiéramos compararnos a David, ¿verdad? O sea, era un excelente guerrero, un excelente músico, un excelente hijo, un excelente pastor de ovejas. O sea, David lo tenía casi que todo, ¿verdad? O sea, era alguien realmente admirable, digamos, ¿no? O sea, no nos quedamos cortos. Y no solamente tenía estas habilidades físicas, sino que él amaba al Señor. Él amaba al Señor. Todos los que lo conocían sabían que él amaba al Señor, que él temía al Señor. O sea, él tocaba el arpa y los demonios se salían huyendo porque él tenía la unción del Señor. Aparte de eso, o sea, era realmente, o sea, hablar de David, o sea, Cristo mismo se llama el hijo de David, o sea, es sumamente interesante ver cómo David era una figura del Mesías y entonces cuando ven a Jesús hacer milagros, la gente se pregunta, ¿será este el hijo de David? Y el nombre de David seguía mencionándose y Jesús mismo se refiere a David como dijo el Señor a mi Señor, o sea, era hijo de David y era también Señor de David. Sin embargo, de repente ve a una mujer y obviamente él había tenido ya varias mujeres y todo, pero una de las cosas impactantes de la Biblia también es que la Biblia, muchos libros se han escrito en la historia y algo interesante es que si usted va a otras culturas, quienes escriben de sus héroes, solo escriben lo bonito de sus héroes. La Biblia no, la Biblia es un libro muy franco y habla lo bonito de sus héroes y también lo peor de sus héroes, también la bajeza de sus héroes, también el pecado de sus héroes y la vulnerabilidad de sus héroes. Y eso es lo que vemos aquí. De alguna manera, la Biblia nos muestra cuán pecadores somos todos y la Biblia es extremadamente franca acerca de las debilidades de sus mismos héroes. Ahora, lo interesante de este pasaje es que se despierta una pasión, un deseo que David no puede controlar. Y de alguna manera esto nos lleva a ver cuán peligrosas son las pasiones, cuán peligroso es darle lugar a las pasiones, a los deseos. Él solamente quería saciar su deseo de estar una noche con ella, pero bueno, entonces ella queda embarazada, él no se esperaba que ella quedara embarazada, entonces arma un plan y dice, listo, mando a traer a Urias, le mando un regalito, que duerma con ella y listo, el niño pues nace como hijo de Urias y Betsabé. El problema es que Urias era un hombre demasiado íntegro, que no quiso ir a dormir con su mujer, sino que se quedó durmiendo en el palacio del rey y entonces ya se la pone más difícil a David y entonces ¿cómo le hago para ocultar? Y él empieza a planificar y entonces al ver que el plan no le funciona, él llama a Joab y le dice, pon a Urias hasta el frente para que muera y de alguna manera Urias muere por la espada de los amonitas, pero en realidad en base a la planificación del rey David. Y entonces parece que nadie se da cuenta, aunque en realidad, bueno, vivimos en un mundo donde es difícil que nadie se dé cuenta porque siempre hay voces, ¿verdad? Y entonces lo impactante de esta historia es que David no se da cuenta tan rápido de su pecado. Digamos, hermanos, lo impactante como enseñanza para nosotros es esa capacidad que tienen nuestros deseos, nuestras pasiones para llevarnos al pecado y al mismo tiempo para endurecer nuestro corazón. O sea, lo que a mí me impacta de la historia de David, que siendo él el héroe que es, puede en un momento de su vida llegar a ser tan ciego a su pecado. Y si eso le pasa a David, o sea, de alguna manera, ¿cuánto no más nosotros podemos llegar a un momento de nuestra vida donde en realidad pensemos que todo está bien y seamos tan ciegos a nuestra verdadera condición? Y ahí es donde entra Dios.
Y Dios en su amor y en su pacto con David necesita darle una ayuda para que abra los ojos y le envía al profeta Natán. Leo 2 Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 6. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a visitarle. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Interesante cómo aún nosotros podemos estar ciegos a nuestro pecado y al mismo tiempo tener tanta facilidad para juzgar el pecado de otros. O sea, nuestro aparato moral parece seguir funcionando muy bien y entonces vemos que aquel mintió, que aquel traicionó, que aquella hizo tal barbaridad, pero somos ciegos a lo que acabamos de hacer. O sea, esto es impresionante, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a condenar los pecados de otros como dignos de castigo, aun cuando nosotros estamos cayendo en actos similares de injusticia, de maldad y de crueldad? O sea, para David no es evidente de que la historia se trata acerca de él. Para David es evidente que es una historia de injusticia, de maldad, de crueldad. Ese hombre merece morir. ¿Cómo puede haber gente así en el mundo? ¿Cómo puede haber tanta maldad en el mundo? A veces nos preguntamos eso. Entonces Natán dijo a David, tú, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí sobre rey, como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. También entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces, David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Hay algunos detalles en este pasaje que vale la pena resaltar. Primero, David no se da cuenta que la historia que le contaron trata de él, pero él mismo ha dictado su condena diciendo de que debe pagar 4 tantos. Natán le ayuda a abrir los ojos.
y se da cuenta de que era de él. Ahora, lo interesante en la palabra de Dios, aparte del profeta, es que aquí es bien claro lo que escuchamos decir a Jesús en Lucas 12:48: a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Hermanos, mientras más conocemos y mientras más recibimos de Dios, Dios espera más de nosotros. Y claramente por eso Dios le relata y le recuerda a David lo que le había dado. David no era un hombre común. Dios lo había ungido como rey. Dios lo había librado de la mano de Saúl. Dios le había entregado al pueblo bajo su cuidado. ¿Y qué hizo David? Mató a un hombre que debía proteger y que estaba protegiendo al pueblo. Violó a una mujer que debía cuidar. Y aunque para todos los demás, quien había matado a Urías era la espada de los amonitas, para Dios era David el que lo había matado, usando a los amonitas como instrumento. ¿Qué vendría ahora? La cosecha y las consecuencias de su pecado. Claramente. Pero ¿cuál es la expectativa de David cuando él reconoce su pecado? Él sabe que merece la muerte. Él sabe que debe ser apedreado conforme a la ley de Dios. Sin embargo, parece que en medio de la primera y la segunda mitad del verso 13 está el Salmo 51, al que vamos a pasar inmediatamente. Pero David reconoce su pecado y Dios decide perdonarlo. Obviamente las consecuencias vendrán. La primera será que el bebé que fue concebido por el pecado morirá, y todas las demás que el verso relata. Sin embargo, David seguirá con vida porque Dios quiere que él nos enseñe el camino al verdadero arrepentimiento. Y una de las maneras en que él nos los enseña es a través de este salmo. El salmo empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. El Salmo abre con una oración de clamor y de confesión de pecados. Hermanos, quiero iniciar explicando que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Hay dos clases de tristeza cuando pecamos. De esto habla Pablo en 2 Corintios 7. Nos dice: la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, hermanos, hay un remordimiento, hay un dolor por causa del pecado que lo viven todos los seres humanos, aún los del mundo. Ahora, la diferencia entre, llamémosle, remordimiento y arrepentimiento es que remordimiento es dolerme por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado mismo. Y algo muy común en el remordimiento es que siempre busco la manera de justificarme. Ejemplos de remordimiento es Caín, cuando el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano? Ah, pero es que yo no soy guarda de mi hermano. Y cuando el Señor ya le dice y castigo muy grande me has dado. Otro ejemplo de remordimiento es Saúl: el Señor ha quitado tu rey, pero no me quite la honra, pero no me deshonres delante de los ancianos, pero que yo no me que no quede viéndome mal delante del pueblo. Es un tema de autocompasión. Y también la justificación, digamos, Saúl: no, pero es que yo quería, es que para el Señor, para que tuvieran ofrendas y todo. Y es tan común, digamos, que a veces cometemos un error, cometemos una falta, pecamos contra un miembro de nuestra familia, trabajo, contra Dios, y fácilmente decimos: sí, no, lo siento, discúlpame, pero es que tal cosa, pero es que yo tenía otra intención, o no pensé que te iba a ofender,
Miren, hermanos, cuando empezamos con ese pero y no realmente reconocemos nuestra responsabilidad, no estamos llegando a un arrepentimiento genuino. El remordimiento está centrado en nosotros y está buscando nuestro beneficio. No está buscando la gloria de Dios. Está diciendo, no, es que yo quiero, yo hice, pero es que yo tengo, pero es que todos somos humanos, es que todos cometemos errores, es que todos somos pecadores, pero es que yo necesito necesito que siga la relación contigo porque necesito seguir sacando beneficios de ti, entonces estoy dispuesto a pedirte disculpas, pero en realidad no estoy reconociendo mi pecado. Sí, lo voy a hacer de una manera diferente, dame otra oportunidad. Eso es remordimiento. Eso es una tristeza por las consecuencias del pecado que no produce vida, produce muerte. Arrepentimiento es número uno, reconocer a Dios, pero el verso 3 es clave porque yo reconozco. Ella no dice, señores, que yo era el rey, señores, que Urías tal cosa, señores, que la mujer no tenía que haberse estado bañando ahí a mi vista. No, yo reconozco. Arrepentimiento es reconocer mi pecado, dolerme por mi pecado, sin buscar justificarme de ninguna manera. Hermanos, y el arrepentimiento es tan importante porque todo lo que la Biblia ofrece y todo lo que el cristianismo ofrece no se puede obtener sin un verdadero arrepentimiento. Todo lo que la Biblia y el cristianismo nos ofrecen requiere un genuino y sincero arrepentimiento. Y un genuino y sincero arrepentimiento es poder ver la magnitud de la maldad que reside en mi propio corazón. Es poder ver que nosotros somos ese hombre de esa parábola, dispuesto a cometer semejante injusticia, semejante maldad, semejante crueldad, solamente por puro antojo. Hermanos, algo que llama la atención del pasaje de Samuel es que una de las cosas que nos muestra la historia es que, claro, cuando hay otros pasajes que explican que el pecado es transgredir la ley. Y eso no lo negamos. Por supuesto que el pecado es transgredir la ley. Pero una de las cosas que esta historia nos alumbra, hermanos, es que el pecado no solamente incluye transgredir la ley, sino es despreciar al dador de la ley. Vean el verso 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo? Verso 10. La espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado. ¿Qué fue lo que Adán y Eva hicieron en el huerto? Despreciar la bondad del Señor. Hermanos, la raíz del pecado y el pecado original es realmente pensar, Dios, yo quiero lo mejor para mí y tú no. La serpiente sí quiere lo mejor para mí y tú no. Así que le voy a hacer caso a la serpiente. Eso es un desprecio y una negación a la bondad de Dios. Porque si Dios nos dice algo, Él nos lo dice desde el amor y desde su bondad. Cuando Dios te dice, no mientas, no adulteres, no robes, no mates, es porque desde el amor Él quiere cuidarte de las consecuencias terribles, negativas y destructivas que esos pecados traerían para ti si los cometes. Pero cuando tú dices, Dios dice eso, pero yo pienso que la verdad lo mejor para mí es esto, no solamente estás transgrediendo la ley, sino que estás despreciando al dador de la ley y estás despreciando su bondad.
Esa es realmente la raíz del pecado. Y por eso la oración de David, eso es hermoso, empieza reconociendo, volviendo a recordar y volviendo a confesar que Dios es un Dios bondadoso y lleno de misericordia. O sea, el verdadero arrepentimiento le devuelve a Dios el lugar que le corresponde y nos muestra la magnitud de maldad y de inmerecimiento que nosotros tenemos. Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, esa comprensión y esa misericordia que acabo de despreciar, hoy la vuelvo a reconocer y te pido, ten piedad de mí, apiádate de mí y limpia y borra mis transgresiones, lávame, porque tú eres el único que puede hacerlo, por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco tu misericordia, tu gran compasión, tu naturaleza como Dios, y en mí nada más que transgresiones y pecado. Y necesitamos volver a estas verdades. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El contra ti, es decir, Señor, tú eres Dios y yo te defraudé, te desprecié a ti e hice lo malo delante de ti, pero me someto a tu juicio. Me someto a tu juicio porque tú eres justo cuando hablas. Y cuando tú juzgas, cuando tú te levantas como juez, nadie puede reprocharte. El verdadero arrepentimiento lo que nos conduce, hermanos, es a someternos al juicio de Dios. A veces necesitamos sentir, como dicen las parábolas, el hacha puesta a la raíz. Y realmente el verdadero arrepentimiento es eso. Sentir de que de verdad estamos destinados al fuego, estamos destinados a la condenación. Eso es lo que merecemos. Es interesante porque Pablo en Romanos 3 y 4, donde le está exponiendo el evangelio y va a hablar, acaba de hablar del pecado del hombre en los capítulos 1 y 2 y de la infidelidad de los judíos, dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que juzgas en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. El punto del verso 3 es, algunos judíos han sido infieles, ¿dejará Dios de cumplir sus promesas a Abraham? ¿Dejará Dios lo que ha dicho que va a hacer con nosotros? No, de ningún modo. Dios no puede ser tomado como infiel a sus promesas. Enfáticamente no. Dios demostrará que su palabra ha sido verdadera, que Él nunca ha fallado a su justicia. Lo que está mal es la lectura de la gente acerca de la justicia de Dios, que creen que Dios es injusto, pero Dios es veraz y todo el mundo está lleno de mentiras. Y David está reconociendo delante de Dios que él merece la muerte, pero de alguna manera está recordando que Dios ha hecho promesas y que él, obviamente, ha pecado contra él, que le ha hecho promesas, pero él se está sometiendo a la justicia de Dios. David está clamando misericordia y de una manera muy interesante
Él está apelando a una justicia por gracia, a una justicia basada en las promesas o en las palabras de Dios y no en sus actos como ser humanos. Algo hermoso del arrepentimiento de David es que David no se atreve a negar la justicia de Dios. David llega ante Dios reconociendo su carácter y diciendo, tú eres misericordioso, pero también eres justo. Y yo apelo a tu misericordia, pero sé que tu justicia tú no la vas a negar. Y lo que tú decidas en el tribunal en cuanto a mi caso será justo y no podré reprocharlo cuando tú emitas un juicio acerca de mí. Cualquier decisión que tome, le dice David a Dios, es justa. No quiero manipularte porque eres justo. No quiero pecar más. Quiero que muestres tu misericordia sin negar tu justicia. Y miren, hermanos, realmente nosotros necesitamos aprender esto de David. Porque pocas veces nosotros llegamos delante del Señor a decir, Señor, si tu justicia es matarme, mátame. Si tu justicia es no darme más entrada, no me des más entrada. Si tu justicia está removerme, remueve. Pero sé justo, pero tú eres justo. Y yo me someto a tu justicia y me someto a tus juicios. Y lo impresionante es que David recibió misericordia y también justicia. Una justicia que hizo que su bebé muriera y que trajo consecuencias de su pecado, que después también una de sus hijas es violada, dos de sus hijos más mueren, Amnón, Absalón y muchas cosas tristes. La justicia de Dios se manifestó, pero también se manifestó su misericordia porque él siguió viviendo y él siguió siendo el rey de Israel. Pero de alguna manera el Salmo nos enseña más cosas y nos enseña la raíz del pecado. Nos enseña que el pecado es un problema de naturaleza. Salmo 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y de alguna manera lo que está diciendo David es que está mostrando el ámbito donde él nació y fue formado. Hermanos, estamos, y de alguna manera, obviamente, el ámbito, pero también la condición, el problema de nosotros no es un problema de mal ejemplo, no es un problema económico, no es un problema social, es un problema de naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Desde el principio de nuestra existencia, nunca ha habido un momento en que no hubiésemos estado en un estado de pecado. Así somos los seres humanos. Y lo que significa es que todo el que nace en el estado de pecado, si no se controla, ese estado naturalmente conducirá a los pecados. Hay muchos pasajes que hablan de esta naturaleza. Aquí yo puse uno, Romanos 7, el 19 al 25. Pablo dice, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo que la ley del mal está presente en mí. Porque en el hombre interior, en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos libertará el día de la resurrección. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, con el espíritu, sirvo a la ley de Dios, pero si nutro la carne, con la carne, termino sirviendo a la ley del pecado. Hermanos, Cristo dijo claro, lo que es nacido de la carne, carne es. Romanos 8:9 nos dice que la carne no puede hacer lo bueno ni agradar a Dios. Romanos 8:1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero son los que no andan conforme a la carne.
Más adelante, Romanos 8, 2 y 13 nos dice que somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿Por qué? Porque como dice 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Hermanos, nuestro problema es un problema de naturaleza. Nacimos con una genética que nos tiende hacia el pecado. Obviamente tenemos pecados diferentes, ¿verdad? Los de padres mentirosos van a tener mayor tendencia a mentir, los de padres adúlteros van a tener mayor tendencia, los de padres con alguna adicción van a tener más, pero todos tenemos un problema de naturaleza. La misma naturaleza que aunque podamos ir muy bien en los caminos de Dios, de repente, si no la cuidamos, nos lleva a la muerte. Y eso nos hace, como dice Pablo, ser miserables. Verso 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto. Me harás conocer sabiduría. Es interesante porque aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, Dios nos dejó un sentido de conciencia, un sentido de eternidad. Aunque hemos nacido en pecado, Dios nos da una conciencia que nos permite discernir el bien y el mal. Dios quería verdad o fidelidad y sabiduría de David, pero su elección fue pecar y negar la verdad en lo íntimo de su corazón. Dios anhela adoradores en espíritu y en verdad. De alguna manera hay una verdad en lo más íntimo, hay una luz que Dios dejó al ser humano, hay eternidad que Dios dejó al ser humano y el Señor siempre está tratando de guiarnos. Y obviamente estoy hablando de no creyentes, no se diga creyentes, obviamente tenemos el Espíritu Santo como luz y como verdad, que el que nos guía a toda la verdad, pero hay un contraste y hay un complemento en estos versos. Tengo una naturaleza pecaminosa, pero también tengo una conciencia donde Dios quiere que sea sincero, donde Dios quiere que me rinda a Él. Y un pasaje que creo que nos explica o que nos ayuda a entender este deseo de Dios por la verdad es Jeremías 5, del 1 al 4. Dice, recorran las calles de Jerusalén y miren ahora, infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, si hay alguien que haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Porque aunque digan, vive el Señor, de cierto juran falsamente. Y entonces el profeta se dirige al Señor y le dice, oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Y de alguna manera nos explica qué es la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente, estos solo son gente ignorante, son necios porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. En el contexto vemos que, ¿qué es lo que el Señor buscaba? La verdad. ¿Y qué es lo que el Señor buscaba? Que recibieran corrección, que se arrepintieran, que buscaran el camino del Señor. Hermanos, en todo ser humano hay un momento donde la luz de Dios busca alumbrarle y donde Dios le da una oportunidad de arrepentimiento. Donde algunos tuvieron la ley de Moisés, pero a otros, dice Pablo en Romanos 2, la ley de Dios en sus corazones los aprobaba o condenaba. Y que si algunos de ellos atendieron a esa luz y buscaron los caminos del Señor, pudieron haber sido perdonados. Pero de alguna manera vemos eso en el ser humano, como Dios desea la verdad en lo íntimo y lo que Dios desea es el arrepentimiento, es el recibir corrección, es el personas que lo busquen, que lo anhelen, que quieran aprender de él y de sus caminos. Sigue diciendo David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Hermanos,
de alguna manera estos versos, los primeros versos, el verso 7, nos muestran que él pasa a ofrecer una petición a Dios por pureza. De alguna manera, él primero reconoce su pecado, él clama misericordia, clama perdón, enfatiza su naturaleza pecaminosa y sin embargo no se justifica. Él sabe que a pesar de tener su naturaleza pecaminosa, la verdad de Dios en lo íntimo pudo haberla alumbrado y él no siguió esa verdad. Y hoy la está siguiendo y está sincerándose con Dios y arrepintiéndose de su pecado, pero él entiende que él necesita ser purificado. Ahora, la frase con hisopo, pues no quiero que se imaginen aquí los hisopos que ahora se meten en los oídos. Y el hisopo era una rama como, no sé, como hoy sería no lo sé, un arbusto, digamos, que generalmente el sacerdote usaba para meter en la sangre y rociar y todo. Y es algo interesante porque Dios no usaría, obviamente, un hisopo para rociarlo, es una expresión figurativa, pero tampoco el sacerdote la usaba con las personas, la usaba más que todo, pero el objetivo de usar el término hisopo, de usar el término limpio, que es un término también cúltico en el tema de santuario, solo podía entrar lo limpio, no lo contaminado, porque era un lugar santo, sagrado, donde solo lo limpio, y el tema de usar obviamente el término blanco, nieve, nos muestra que lo que él está pidiéndole al Señor es una purificación que le permita ser aceptado en el santuario. O sea, lo que él está pidiéndole al Señor es realmente poder volver a disfrutar de la presencia de Dios, porque él está consciente que sus pecados lo separan de Dios, que no le quita necesariamente el trono ni el poder ante la gente, pero de Dios él ya no tiene comunión y él quiere volver a tener comunión con Dios. Obviamente el término blanco, nieve, nos habla del color blanco, que significa pureza, santidad, libre de pecado. Y nos muestra esas connotaciones de más blanco que la nieve. Es como decir, la nieve es algo puro, limpio, brillante, pero el pecador perdonado es más puro, más limpio y brillante que la nieve. En el verso 8 le dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué quiere decir esto? Dime que me perdonas porque no hay mayor gozo que saber que estoy perdonado. No hay mayor gozo que saber si estoy perdonado. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. De alguna manera, lo que está diciendo ahí es que su persona, toda su persona representada por sus huesos, ha sido quebrantada, ha sido oprimida, ha sido aplastada por su culpa y por su pecado. Pero si el Señor le vuelve a dar entrada al santuario, toda su persona se regocijarán. ¿Por qué? Porque él podrá de nuevo alabar a Dios y oír a los cantores que alaban a Dios en el santuario, y eso traerá alegría a todo su ser. Esconde tu rostro, es no mires mis pecados, y borra es obviamente una nueva forma de pedir perdón, de seguir pidiendo perdón. Y aquí viene quizá otra de las enseñanzas fundamentales en este salmo. Ya vimos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, y aquí nos enseña la diferencia entre indulto, perdón y regeneración. De alguna manera, está este anhelo por ser puro, está este anhelo por ser todo, pero él sabe que esta naturaleza está corrompida y siempre se está corrompiendo. Entonces le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que está diciendo es este corazón ya no sirve, no tiene reparación. Crea uno nuevo que sea limpio y renueva un espíritu recto delante de Dios. Miren, hermanos, uno de los errores que nosotros cometemos es no entender esta verdad y llegar y decirle a Dios, dame una segunda oportunidad.
Te prometo que si me sacas de esta, te voy a servir, porque eso es una falsa confianza en nuestra capacidad. El verdadero arrepentimiento y el verdadero entendimiento del pecado es comprender nuestra incapacidad para agradar a Dios, para ser santo para Dios. Y entonces llegamos y le decimos, Señor, este corazón nunca va a poder, esta naturaleza nunca va a poder, nunca va a poder agradarte, nunca. Dame una nueva naturaleza. O sea, es sumamente impresionante, pero lo que David está haciendo es orando por un nuevo nacimiento, es orando por una nueva naturaleza. Y realmente ahí entendemos donde Jesús le dice a Nicodemo, necesita nacer de nuevo, hermano, no podemos con esta naturaleza pecaminosa agradar a Dios. Pero Él en su misericordia ha enviado su Espíritu para hacer nacer de nuevo, de Dios, del Espíritu. Y algunos de nosotros ya hemos recibido esa nueva naturaleza. Obviamente todavía lidiamos con la vieja, pero todavía la carne sigue ahí. Pero ya esta nueva sí puede agradar a Dios. La anterior ya no. Y nada más hay que crucificarla todos los días, que a veces hay días que se nos olvida, pero bueno, que el Señor nos ayude. Y luego el verso 11 es interesante porque el verso 11 es algo que ya no aplica, que no debemos de orar nosotros como si fuéramos del antiguo pacto. Pero él dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, a diferencia en el Nuevo, no todos tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo era dado sobre jueces, sobre profetas y sobre reyes para habilitarlos para una función específica. Ahora todos tenemos al Espíritu Santo y orar no quites de mí tu Santo Espíritu sería negar el hecho de que el Espíritu nos fue dado como sello, como garantía, como morada permanente. Él lo que está diciendo es no quiero vivir lo que vivió Saúl. Porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl un día, pero otro día el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y los demonios lo atormentaban. De alguna manera es una petición para no me remuevas de mi servicio espiritual como rey de Israel. Ya usted no vaya a orar, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque eso ya sería una incomprensión bíblica. Pero sí podemos ser removidos del servicio espiritual y podemos decirle, Señor, no me dejes sin darme la oportunidad de servirte, de usar mis dones. Eso sería como lo equivalente. No me quites de tu presencia. Luego restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Esto es como conexión, el gozo de tu salvación, el espíritu de poder. Está diciendo, dame una nueva naturaleza y déjame servirte mejor, que ahora pueda aún hacer mejor tu llamado, con más gozo, con más dependencia de ti. Y el verso 3 es clave. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo David? Voy a usar esta experiencia que he tenido para enseñar a los pecadores cómo pueden encontrar perdón. Y por eso es la razón que está escrito este salmo, para enseñarnos a nosotros cómo encontrar perdón en Dios, cómo encontrar verdadero arrepentimiento y cómo clamar por regeneración y no solamente por perdón. Versos 14 al 17 dice, líbrame de delitos de sangre. Aquí él reconoce que ha derramado sangre inocente, ha cometido el asesinato de Urías. Oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. De alguna manera, primero dice, líbrame. Obviamente, él ya cometió el delito, pero lo que está clamando es por perdón. Y entonces va a cantar de la verdadera naturaleza de Dios, de su justicia y de su misericordia. Le dice, Señor, abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza.
Los versos 16 y 17 se centran en los sacrificios y dice, porque tú no te deleitas en sacrificio. Y la palabra en el hebreo aquí se podría traducir como un sacrificio en general, pero quizá es muy usada para el sacrificio de paz, que era un sacrificio que no era por el pecado, que era un sacrificio de adoración. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Es interesante porque el holocausto no se ofrecía por el pecado, sino se ofrecía después del perdón del pecado, no antes. Entonces, lo que el salmista está diciendo es que le encantaría entrar en el santuario y ofrecer estos sacrificios, pero reconoce que Dios no los quiere de él. O sea, él como pecador no puede ofrecer ahorita un sacrificio de paz y mientras no sea perdonado, no puede ofrecer un holocausto. Dios no quiere un holocausto y esto nos muestra, hermanos, que Dios rechaza al que quiera adorarlo con pecado en su corazón, con pecado no confesado, no arrepentido en su corazón. Y de ahí y de ahí viene el verso 17, los sacrificios de Dios, o de alguna manera los sacrificios dignos de Dios o aceptables a Dios, son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En el antiguo pacto, los sacrificios que se ofrecían a Dios de animales tenían que ser perfectos, pero había un sacrificio que se podía traer con daños y era el corazón del pecador. El corazón quebrantado es el sacrificio más doloroso que se ofrece a Dios, porque es el que más cuesta. Pero realmente es el que verdaderamente Dios busca. Un corazón quebrantado y humillado, aplastado por el reconocimiento de la maldad de su propia voluntad y de su gran arrogancia que le llevó a despreciar a Dios. Hermanos, lo que Dios busca de un penitente es un espíritu quebrantado por el reconocimiento de su gran culpa. Este es el tipo de sacrificio que Dios no despreciará. Dicho de otra manera, Dios no rechazará a ningún pecador que verdaderamente arrepentido se acerque a clamar por misericordia y por salvación. Pero ojo, si un pecador se acerca sin este corazón contrito y humillado, será rechazado por Dios. Y por eso es un gran malentendido intentar ofrecer servicio, ofrendas a Dios sin rendirse a Él. Y eso lo deja claro Jesús en Mateo 5. ¿Cómo así que me traes una ofrenda cuando estás peleando con tu hermano? No, 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 no. Deja la ofrenda y no la presentes hasta que vayas y te reconcilies con tu hermano. Porque si no te reconcilias, estás siendo arrogante, no tienes un corazón contrito y humillado. Lo que está mostrándonos David es su anhelo por convertirse en un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. El Salmo termina con dos versos interesantes porque termina diciendo, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Y lo que este epílogo nos muestra, hermanos, es el impacto del arrepentimiento de un pecador para beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque desde el arrepentimiento y el perdón de un pecador, ese pecador puede decirle, Señor, favorece a tu pueblo. Sión es un término que se refiere al pueblo de Dios. Y le dice, Señor, haz cosas buenas por ellos con tu bondad. Pero la segunda parte es interesante porque edifica los muros. Ustedes saben que los muros obviamente representan la defensa de la nación. Y aquí pues los muros físicos ya están levantados. Y miren hermanos, ¿cuáles son los muros que necesitan levantarse en una iglesia?
entre el pueblo de Dios. ¿Sabe cuáles son los muros por los cuales el salmista busca edificación? Los muros espirituales, los muros de rectitud moral. El salmista está clamando por la defensa moral, el perdón y la renovación espiritual del rey. Serían que lleven al pueblo a un verdadero arrepentimiento, serían la verdadera defensa moral de la ciudad y de la nación. ¿Por qué? Porque en murallas físicas habrán enemigos que no pueden entrar, pero en murallas de pecado el enemigo tiene entrada. Edifica los muros haz crecer nuestro pueblo en santidad, haz crecer nuestro pueblo en rectitud moral. ¿Para qué? Para que no le demos lugar al diablo, para que el enemigo no entre. Entonces, y por eso la Biblia habla de la edificación de la iglesia. ¿Sabe cómo necesitamos ser edificados? Como la casa espiritual de Dios, siendo nosotros piedras vivas y santas. Porque pasa si hay piedras, pero algunas de esas piedras están dejando entrar a las tinieblas. La defensa está siendo minada. Hermanos, David nos comprende, David nos enseña que uno de los objetivos del perdón también es impactar a otros, enseñarle a otros pecadores el camino, pero también ser una defensa para el resto del pueblo, cuidarnos de los ataques del enemigo que a través de pasiones, tentaciones va a seguir trayendo. Quiero terminar leyendo el comentario de Allen Rosen respecto a este salmo. Dice, una declaración que capta la idea principal del salmo es esta: la purificación completa del pecado es esencial para una participación plena y libre en el servicio de Dios. Luego él aclara que purificación completa significa tanto el perdón de pecados como la renovación del espíritu. Hermanos, purificación completa solo se obtiene con un arrepentimiento genuino, pero solo se recibe con el nuevo nacimiento, porque solo la nueva naturaleza es realmente pura. Es esencial para una participación plena y libre, y participación plena y libre significa el derecho a participar en todo con gozo y paz. ¿En qué todo? En el servicio de Dios. Y el servicio de Dios es poder permanecer en el llamado que Dios te ha dado. Vivir para alabarle, para su gloria, enseñar a los pecadores los caminos de Dios y ser un adorador que adora en espíritu y en verdad. Nosotros, al igual que David, necesitamos tener una purificación completa para poder servir a Dios. Hermanos, y de alguna manera, a veces el punto que tenemos que cuidar y que de alguna manera el Salmo resalta es que no solamente está en juego el destino eterno, porque obviamente de alguna manera Dios sí le dice a David que su pecado ha sido quitado, pero aún así él ora apelando a que su comunión y su servicio con Dios sean restaurados. O sea, David, y es que y ahí es donde tenemos que valorar, y yo sé que no es la primera vez que lo digo, pero no minimicemos la salvación voy a entrar al cielo o no voy a entrar, y como ya tengo la entrada al cielo asegurada, entonces todo bien. No, la salvación abarca mucho más y abarca el disfrute y la posibilidad de hoy hacer tesoros, de hoy servir a Dios, de hoy que mis dones, que yo pueda dar fruto, que yo pueda usar mis dones para edificar a otros, que no sea removido por el servicio. Y cuando tú y yo pecamos y no nos arrepentimos, si ya nacimos de nuevo, tal vez no debemos tampoco dejar de examinar nuestra salvación, pero digamos que tenemos una certeza de nuestra salvación, pero no menospreciemos también, no creamos que Dios va a tolerar que vivamos en pecado. No, si realmente somos hijos, Dios nos va a corregir. Y si realmente entendemos la santidad de Dios, nuestro pecado pone una separación.
y no somos, y se va a evidenciar en nosotros la falta de fruto y se va a evidenciar en nosotros la falta de respaldo de Dios y no vamos a ser de bendición ni para otros, ni para nosotros, ni para la iglesia, ni vamos a tener el gozo y la paz que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le estamos dando lugar al enemigo con nuestro pecado de que nos robe eso. Pero cuando estamos practicando el arrepentimiento genuino, la confesión de nuestros pecados, podremos con paz acercarnos a su mesa. Podremos con gozo alabarle. Podremos encontrar perdón. Pero miren, hermanos, cuidémonos de ser aquellos que se llaman creyentes, pero que lo que hay es hipocresía y no perdón. Y lo que hay es aceptación por la gente, pero no aceptación ni bendición por parte de Dios. Anhelemos no ser aceptados por la gente, ser aceptados por Dios. Como preguntas de reflexión, ¿has llegado a conocer la magnitud de tu pecado? ¿Te ha sido mostrada la profunda desviación y engaño de tu propio corazón? ¿Te es más fácil ver primero tus errores y tus pecados? ¿O estás siempre señalando a aquellos que parecen estar peor que tú para nada más medio justificarte y evitarte el verdadero arrepentimiento? ¿Has experimentado el verdadero arrepentimiento, el reconocer tu pecado sin justificarte? El dolerte profundamente por tu pecado mismo y no solamente por las consecuencias del pecado, porque a todos nos duelen las consecuencias del pecado. Pero Dios quiere que nos dolamos por nuestro pecado. ¿Clamas por una nueva naturaleza? ¿Clamas por crecer en esa nueva naturaleza que fue creada en justicia, santidad y verdad? ¿Quieres no solamente decir que eres justificado, sino vivir y evidenciar que fuiste justificado y estás siendo revestido de justicia y dando frutos de justicia? ¿Está tu arrepentimiento impactando a otros? Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, con temor venimos delante de ti en esta hora, reconociendo que si David pudo en un momento de su vida llegar a ser tan ciego de su propio pecado, seguramente nosotros corremos el mismo peligro, Señor. Te damos gracias por los Natán, por las voces proféticas que envías a través de tu palabra, a través de predicadores, a través de hermanos, para hacernos caer en cuenta de la necesidad que tenemos de arrepentirnos profundamente de nuestros propios pecados. Señor, hoy reconocemos nuestros pecados y ponemos delante de ti nuestras transgresiones. Y te pedimos, límpianos, purifícanos. Danos un nuevo corazón. Si alguno no ha nacido de nuevo, obra el milagro del nuevo nacimiento. Y si hemos nacido de nuevo, haznos crecer en esa nueva naturaleza creada en justicia y santidad de la verdad, para que podamos caminar como es digno de tu evangelio, para que podamos vestirnos como santos, como escogidos. No nos quites, Señor, la oportunidad de dar fruto, de servirte, de entrar a tu santuario. Ayúdanos, Señor, a no dejar que el pecado cree una barrera entre nosotros y tú. Que podamos día a día arrepentirnos
de nuestro pecado, venir a ti, presentarnos ante tu gracia y hallar gracia y perdón, tu trono, oh Dios. Te lo suplicamos. Por eso cantamos, ten piedad de mí, Señor.